Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 10 minutos y seguimos en Onda Cero, Puerto Llano, y además saludamos ya a los televidentes de IMAX Televisión. Cáritas, vamos a hablar de Cáritas, ¿no? Porque ayudar, integrar, promover, ser el auxilio de los más necesitados son objetivos que cumple fielmente Cáritas. Y para ello tenemos con nosotros a don Ángel Ruiz Moyano, que es el secretario general de Cáritas en la provincia de Ciudad Real. Ángel, bienvenido. Bien hallados y muchas gracias por la invitación. Pues un placer, porque yo creo que tenemos que ser sensibles a la labor que hace Cáritas y evidentemente a las necesidades que desgraciadamente son muchas, ¿no? Claro que tenemos que ser sensibles. Yo venía dándole vueltas que responder ante la pregunta cuando me acercaba al estudio. ¿Cuál es el mensaje? Parece ser que somos el pepito grillo de la sociedad, sobre todo en este tiempo recién pasado de la Navidad, donde es un tiempo de felicidad, donde todo el mundo se tiene que querer. Y Cáritas está un poco ahí diciendo, a ver, bueno, que todo está muy bien, pero que hay situaciones difíciles, ¿no? Pero yo, sin embargo, venía con la palabra de agradecimiento, porque la gente no pierda la sensibilidad de las realidades que hay en su entorno, que no todo está muy bien, que hay cosas que están muy bien, pero que hay cosas que mejorar. Y sobre todo con la palabra de agradecimiento también, a todos los que, no solamente en Navidad, sino durante todo el año, pues prestan generosamente su dinero, su tiempo, también su oración. Cáritas es la organización de la Iglesia y hay gente que reza por nosotros, que reza por la gente que lo está pasando mal. Cada uno aporta lo que tiene, lo que puede y generosamente lo comparte, ¿no? Yo creo que venía con esa palabra de agradecimiento primero. Y con esas quiero seguir dando las gracias. La verdad siempre. Es que os honra que utilices la palabra agradecimiento, porque hay mucha gente que realmente estamos preocupados, ¿no? Yo siempre he dicho que, en fin, todas las ONG son respetables, pero a mí me da una confianza especial Cáritas, ¿no? Porque sé quién está detrás, sé lo que trabajáis y sé también a dónde va dirigida todas las ayudas, ¿no? Imagino que en estos tiempos de pandemia, y iba a decir pospandemia, pero no es verdad, porque seguimos con ella, las situaciones delicadas de las familias se van agravando. El Papa decía que estamos llamados a trabajar con todos. Por eso que has dicho de que otras ONGs. Yo creo que estamos llamados a la complementariedad. Las ONGs, la administración, todos los que tienen responsabilidad, las empresas también, dentro de su espacio de la responsabilidad social corporativa. Todos estamos llamados a colaborar. Es verdad que Cáritas tiene una trayectoria, es cierto, lleva más de 75 años. En este año 2022 celebra Cáritas Española, la Confederación, los 75 años de la organización de Cáritas tal y como la conocemos, aunque se ha ido un poco adecuando a la realidad social, ¿no? Política, económica, cultural de este país, ¿no? ¿Cuál es el panorama? Decías que el último informe FOESA, anterior a la pandemia, que se trabajó durante el año 2018, que se elaboró, eso es un trabajo arduo de estadística durante el 19 y fue al final del 19 cuando empezamos a verlo, pues se ha quedado obsoleto porque en el 2020 vino lo que todos conocemos. Pero sí que avanzaba algunos elementos que se mantienen: la dificultad al acceso a la vivienda, la dificultad en el trabajo, la dificultad en la salud y el acceso a mejorar las condiciones de salud. La brecha digital ya se empezaba a nombrar. Sí. El próximo informe FOESA, que se ha hecho durante el año 21 y que verá la luz en las próximas semanas, pues abunda en eso. 8 millones de personas estaban en situación de exclusión social en aquel informe, pues podemos avanzar que andamos ya por los 11 millones. Qué triste, ¿no? Qué triste en exclusión social. En este país que presumimos de estar en el mundo importante, ¿no? Porque exactamente en la provincia de Ciudad Real, ¿cuántas familias están en exclusión social o en el umbral de la pobreza, que quizás sea lo mismo? Los datos que tenemos de la última memoria, en Cáritas atendimos en torno a 9.000 personas. No tenemos ahora mismo los datos del 2021. Lógicamente estamos empezando a cerrar las cifras. Pero que sí que corroboramos este informe general de los perfiles, ¿vale? La mujer, la madre soltera, la madre con cargas familiares, los matrimonios con hijos pequeños. Hoy tener hijos es una carga.
es triste decirlo, pero es una carga, Cuando ¿no? tendría que ser una bendición de Dios, ¿no? Y tener un hijo, ¿no? Es una bendición, pero es que cuesta Sí, tenerlo, indudablemente, ¿no? claro, Cuesta indudablemente. tenerlo, ¿no? Las personas inmigrantes, aunque no son mayoritariamente, pero también es una realidad que está ahí, ¿no? Las personas que viven en los ámbitos rurales, estamos muy cerca, viniendo de los estudios, ya estábamos a las puertas del Valle de Alcudia. Hay una realidad ahí de diferencia con los bienes y servicios que tenemos en las grandes localidades o en los pueblos más grandes, que todavía no termina de contemplarse. La brecha digital. Bueno, hoy por hoy las tramitaciones ante la administración pública son a través de un ordenador y de una línea estable de ADSL, y no solamente por recursos técnicos, que podríamos tenerlos, sino por lo que supone la capacitación. Hoy hay gente, no solamente gente mayor, sino gente de mediana edad, de 20 y tantos, 30 años, con familias, que no sabe cómo hacer una solicitud, no sabe cómo tramitar una consulta telemática. Es decir, eso es una realidad que estamos constatando, ¿no? De hecho, durante toda la tramitación del famoso IMV, que se puso en marcha en los primeros meses del 2020, estuvimos ayudando a muchas familias a poder hacer la tramitación, no solamente porque no tenían los recursos técnicos, sino porque desconocían el manejo, ¿no? Es algo que también nos preocupa, ¿no? La verdad es que cuando uno ve las cifras de cada año y que va aumentando, uno siente cierta preocupación, ¿no? Porque se ve que la unión de particulares, el esfuerzo ímprobo que hace Cáritas más las administraciones, que en cierta forma también colaboran, no conseguimos erradicar esa exclusión social y cada vez hay más personas necesitadas. Decía don Antonio Algora, obispo emérito y Sí, recordado, señor. fallecido hace unos meses, que los pobres son de quien los produce. Bueno, de alguna manera es la estructura, la sociedad en la que estamos, la Sin que está duda. generando pobreza. Y por tanto es la sociedad la que en principio tiene que empezar a resolver el problema de la exclusión. Por tanto, la llamada de Cáritas, quizá no de manera muy insistente, es algo que también vemos que nos falta por desarrollar, es que pues, las administraciones den respuesta a una realidad por la propia responsabilidad que tienen, ¿no? Es que es responsabilidad de la administración, evidentemente. Y las organizaciones estamos al quite. Bueno, pues estamos donde no llegan, estamos porque somos más ágiles, nuestros procedimientos son mucho más sencillos, es mucho más fácil tramitar una ayuda o darle una ayuda directamente a una familia, a una persona, que todo el procedimiento que hay que hacer en la administración. Sin embargo, lo estamos percibiendo como que la administración delega en las organizaciones esa obligación, ¿no? A ver, estamos en ese ten con ten. Y bueno, sí que tenemos claro que nosotros funcionamos bajo el principio de la subsidiariedad y que insistimos también en que la administración vaya asumiendo cosas, pero bueno, la administración muchas veces se queda con dotar de recursos económicos, algunas veces suficientes y otras veces se quedan muy escasos, y con la ciudadanía. Es decir, pues con las colaboraciones, con las donaciones económicas, algunas en especie, y con el banco del tiempo, que esto ahora es tan moderno, pero que es el voluntariado de toda la vida, ¿no? En fin, andamos en eso, ¿no? En canalizar esas ayudas y en canalizar también los recursos que nos llegan a través de otras organizaciones. Ángel, ¿y entonces qué es lo que más os demandan las personas en Cáritas? Pues las ayudas para salir al frente del pago de los suministros, de la luz, del gas, del teléfono, de Internet. Claro, Internet hoy no es un bien, No es un lujo, no es un lujo, ¿no? es un bien de necesidad. Es una necesidad. Es una necesidad. Un teléfono nuevo, eso es lo que nos piden. En segundo lugar, vienen las ayudas para los gastos de farmacia, para los gastos escolares, para la ropa. Y la ayuda en alimentación viene también, pero viene después. Entonces, cuando ves algunas convocatorias de alguna administración que los requisitos lo que hacen es establecer estos requisitos, aunque repita la palabra, no se pagan recibos de luz, no se pagan recibos para el gasto de alquiler, para la hipoteca. Es decir, es que eso es lo que está lastrando la vida de las familias. El alimento hoy también, es decir, hoy hay otras organizaciones que canalizan su ayuda a través de la entrega de alimentos, a través de, bien,
perfectos entre unos y Sí, todos, sí, entre unos y indudablemente, otros, complementan. nos vamos complementando. Sí, sí. Pero bueno, en ese sentido también venimos haciendo una reflexión en los últimos meses, no solamente la Cáritas de Ciudad Real, sino del resto de la Confederación, de intentar dignificar las ayudas en la línea de la alimentación. ¿Cómo? Hay una campaña, una estrategia que venimos llamando Gracias a ti puedo elegir. ¿Y cómo se concreta eso? Pues que yo, en vez de darte una ayuda económica, que es hacia lo que tendemos, pues para que no sea yo quien decida lo que comes, sino que seas tú quien decida lo que comes. A ver, todo esto fruto de un acompañamiento, fruto de un seguimiento. No todo el mundo está capacitado para poder gestionar sus propios recursos económicos, y eso es así. Sí, sí. Pero también hay que confiar en las personas, ¿no? Entonces, esto se hace o bien a través de ayudas económicas directas o a través de las tarjetas monedero que venimos implantando en los últimos meses como proyecto piloto en algunas caritas parroquiales de la provincia de Ciudad Real. Claro, yo te facilito a ti una tarjeta con un crédito. Y tú lo utilizas como crees conveniente. Claro, y nos vemos de vez en cuando, como se hace normalmente, el acompañamiento, sí, cómo sí, estás, en qué te has gastado el dinero, porque, bueno, pues es una compra normal, pues bien, si hay alguna cosa que llame la atención, pues lo hablamos, y si eso es reiterado, pues lo volvemos a hablar. Sin duda, esto es así, ¿no? Sí. Igual que el padre hace o la madre hace con sus hijos. Tú te gestionas la asignación semanal, si te lo gastas en el cine, y se te ha acabado. Si te lo gastas... Quiero decir, hay que caminar hacia eso, ¿no? Recuerdo que un financiador nos decía, pero es que estáis hablando de que confiáis en la gente. Digo, es que esa es la palabra. Claro, si yo te estoy hablando de tú a tú, de igual a igual, por circunstancias tú estás ahí y yo estoy aquí. Yo no soy más que tú, no te estoy hablando desde arriba, no te estoy... Y luego el tema de alimentación, pues también le damos muchas vueltas. Es decir, hoy cada día hay más intolerancias, hay más dificultades, los alimentos son más específicos. Entonces, muchas veces en las bolsas de alimentos pues van cuestiones generales que no todas las familias pueden comerlo. Entonces, estamos en esa forma, ¿no?, de encaminar nuestras ayudas. Y de hecho, durante toda la pandemia, prácticamente el 95% de las ayudas que se dieron en la provincia de Ciudad Real fueron ayudas económicas o vales para canjear en tiendas de alimentos en la medida que la persona lo necesitara. Huimos de la entrega en alimentos precisamente porque hay otros que lo hacen, y nosotros apostamos porque sea de esta manera. Y es muy interesante también y que al fin y al cabo complementa lo que tú decías, ¿no? Imagino que notaréis a aquellas personas que por primera vez van a Cáritas a pedir ayuda, esa cortedad, esa dignidad, cómo se trata la dignidad de esas personas, ¿no?, que van a pedir. Esto es lo que en la institución llamábamos con un nombre un poco feo, que es la pobreza vergonzante, ¿no? Esto que me iba a decir a mí, que iba a acudir a una organización a pedir ayuda, ¿no? A ver cómo se hace. Pues igual que se acompaña a las familias que, bueno, por desgracia, de manera recurrente acuden a las caritas parroquiales, ¿no? Pues con la discreción, con el cariño, con la atención, con la discreción de... Imagino que la discreción es una palabra muy, muy exacta para definir ese momento, ¿no?, porque el que va allí no va por gusto. La gente que está en las acogidas, voluntarios, técnicos, es un trabajo, pues yo siempre lo digo, lo hablamos en la organización, en Cáritas, es como Moisés ante la zarza que ardía. Descálzate, que la tierra que pisas es tierra sagrada. Pues cuando alguien se encuentra con una familia, con una persona así, es ese ejercicio de reverencia casi hacia la otra persona, ¿no? Yo creo que hay que huir, ¿no?, de los casos que pueda haber de engaño, de pillería. A ver, pero bueno, es que sí, que haber los hilos también. Pero claro, y hay gente que vive también de esta forma. Sí, de la mendicidad. Sí, la picaresca, el pueblo español es pícaro, así que... Esto existe, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que cada vez que entra una familia o cada vez que se visita a alguna familia, ahora mismo en este tiempo todo esto es mucho más complicado, pero es una dinámica también en las acogidas, el acompañamiento a las casas, entras a lo más íntimo de una persona, ¿no?
siempre esa es una actitud esencial de respeto, de discreción, de borrar lo que acabas de ver hasta... Bueno, pues el que hace la acogida la hace en la parroquia y luego cuando llega a su casa se olvida, ¿no? Solo hay un trabajo más técnico con el equipo de acogida, con los profesionales cuando son necesarios, algunos procesos de intervención mucho más complejos, ¿no? Yo creo que es un trabajo muy hermoso y la gente que está, que lo hemos hecho alguna vez, siempre decimos, recibimos más que damos, bien, recibimos otra cosa, recibes al final, pues eso, el poder dialogar con una familia que está en esa situación, yo creo que te hace ver todo de una manera mucho más relativa, mucho más relativa. Entonces yo creo que es una oportunidad que la gente que ahora mismo, bueno, estamos en época de renovar compromisos, primeros de año, pues quizá, ¿por qué no?, el poder acudir a una organización, a Cáritas en particular, a dejar su tiempo y a compartir su tiempo, su conocimiento. Eso se llama solidaridad, ¿no? Imagino que la acuestación de cada primer domingo de mes en las iglesias para Cáritas supone un tanto por ciento muy pequeño. Pues si hacemos cuentas, hace 20 años estábamos en un 30-70, me explico, un 30% de financiación de lo que eran las colectas y los socios y donantes, y un 70% de la financiación pública, y ahora estamos al revés. Durante 20 años hemos caminado hacia una inversión, primero porque se ha hecho un trabajo importante de sensibilización a las comunidades cristianas, porque se ha hecho un trabajo también de sensibilización a donantes y a socios, a empresas que aportan su dinero a la organización, y también porque la administración ha ido bajando la guardia. También, eso es cierto, la administración ha ido bajando la guardia. Pero bueno, tampoco nos... Pero ahí tendríamos que ser muy exigentes, ¿no? Un poquito más exigentes. Yo creo que la administración tiene que darse por aludida, no puede esconderse, ¿no? Dicen que hacen lo que pueden y bueno, siempre agradecidos en el sentido de que colaboran con la institución bueno, para lo que hablábamos al principio, ¿no?, de intentar paliar las situaciones de pobreza y exclusión. Pero bueno, yo me quedo tranquilo porque puede ser que la administración esté dedicando esos recursos a través de los cauces oficiales, a través de las concejalías de acción social, de las concejalías de empleo, también, de las consejerías de empleo. Sí, Quiero sí. decir, si eso es para esto, pues bienvenido sea, porque entonces tendremos que tendremos que atacar otros frentes, ¿no? Otros frentes que se quedan sin financiación y se quedan sin recursos, ¿no? Y todavía hay perfiles de personas que es muy difícil encontrar financiación para poder acompañarles y ayudarles. Ángel, cuéntanos qué es eso de las empresas con corazón. Pues eso es, creo que lo he dicho antes de pasada, tan sencillo como hacer caer a una empresa que de alguna manera tiene una obligación moral de devolver a la sociedad lo que la sociedad le facilita. Una empresa está para ganar dinero, si no, no sería una empresa. Pero dentro de ese ganar dinero, pues está pues un compromiso serio con sus empleados, un compromiso serio con sus proveedores, un compromiso serio con su entorno medioambiental y también, ¿por qué no?, una posibilidad de incorporar entre su plantilla a gente que viene de procesos de inclusión, por ejemplo, o que viene de itinerarios de orientación laboral, o viene... Eso es empresas con corazón. Eso es. Es verdad que lo hemos quizá identificado en los últimos tiempos, más con el compromiso económico o material de una empresa hacia la propia organización, Cáritas en este caso, pero es todavía mucho más. Es mucho más. Es eso. Es decir, al final, como yo me comprometo con mi sociedad, pues haciendo lo que te toca hacer, que es hacer bien tu trabajo, con tu gente, con tu entorno, con tus clientes, con tus proveedores, con la administración. Claro, hombre, ¿de qué me serviría, por un ejemplo que a lo mejor no existe, ¿no? ¿De qué me serviría dar un buen donativo a una empresa si estoy intentando hacer lo que sea con el IVA de cada trimestre? Quiero decir, no, lo suyo es que seas honesto en este sentido, sí. Y lo otro... Honrado. Honrado, y lo otro, pues si no te queda, no te queda. Quiero decir, es eso.
Es ese diálogo con las empresas, que es un diálogo complejo porque hay que tener también el conocimiento y hay que ponerse en lugar de lo que significa ser un empresario hoy, hoy es arriesgar, es así. Muy complicado. Muy también, complicado, muy ¿no? Entonces, complicado. no es cuestión de poner paños calientes, ni cosas bonitas, ¿no? Es decir, ante el mundo hoy, la realidad de hoy, del empresario hoy, a ver, acuérdate de esto. Vale, pues yo en esto estoy bien, pues bendito sea Dios. Sigue ahí, ¿no? Es una sociedad en la cual vivimos, en la cual la desigualdad está creciendo. Pues la brecha cada vez es más amplia. Ya lo era en el 2018 con el informe que he citado antes y el próximo nos dirá que todavía es más. Cada vez hay menos gente con más y más gente con menos. Y la clase media esa que en los últimos 50, 60 años era un poco la que mantenía, sí. Pues se está desgajando. El 41%, alguna cifra tenía, el 41% de la sociedad, 4 de cada 10 hogares en España son capaces de llegar a final de mes de manera holgada y no tener ningún problema. 4 de cada 10. Es decir, hay 6 hogares de cada 10 que tienen que echar muchas cuentas. Sí, sí. Hoy tener un empleo no es garantía de inclusión. Claro, hoy tener un empleo con salarios como están, claro, con las obligaciones que tenemos, con las hipotecas que hemos tenido necesariamente con los gastos habituales en el sostenimiento de una casa, no es garantía de estar en una sociedad plenamente viviendo de manera plena, ¿no? Pues eso son llamadas de atención. Por eso los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y los televidentes de Más Televisión se están preguntando ¿de qué forma puedo ayudar yo a Cáritas? ¿Qué tengo que hacer en concreto? Ya sé que aportar una cantidad, pero sí, ¿cómo lo hago? ¿Qué cauce elijo? A ver, si estamos hablando de aportación económica, pues la Cáritas local tendrá establecido un número de cuenta, en la página web aparece... O sea, buscamos en internet, buscamos Cáritas Interparroquial. Eso es, y ahí aparecerá. Y si no, la Cáritas Diocesana de Ciudad Real transmitirá ese recurso a la Cáritas de Puerto Llano. ¿Cómo puedo colaborar? Pues haciéndome voluntario o acercándome a preguntar, poniendo los oídos. Y yo creo que ya hay un mensaje... Siendo sensible. Siendo sensible. Es decir, yo creo que al final intentar destruir los tópicos. Los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo. Bueno, vamos a ver. Es decir, vamos a trabajar en eso. En algunos casos complementan. Claro, y en otros, gente hoy me dice que en su pueblo no hay personal para recoger la aceituna. Por ejemplo. Entonces, bueno, quiero decir, quizá desmontar tópicos, formarse. Quiero decir, hoy los medios de comunicación son clave en esta historia. Entonces, quizá a lo mejor hay que buscar medios de comunicación que sean sensibles, que den una información veraz, cruzar información. Yo creo que en esto también es una labor de alguien que quiere conocer la realidad de su entorno, no quedarse solamente con una información. Es que hay muchas formas, ¿no?, de colaborar. De alguna manera, si al final no eres donante, no eres socio o no eres voluntario, porque espero que no seas participante, ojalá eso no llegue en un participante en el sentido que, que obtengas la ayuda de la institución, de pedir. Pues abrir un poquito las entendederas, es decir, hacer un juicio crítico de la realidad. Yo creo que eso también construye sociedad, ¿no? Y te hace quitar muchos mitos, ¿no? El tema de las fronteras, qué está pasando en Melilla, qué pasa en Afganistán. Eso nos pilla muy lejos, pero en un mundo globalizado nos afecta. Yo creo que ser inquietos, ¿no? Bueno, me refiero a la formación, no digo de estudiar, sino de abrir nuestras entendederas y, como decías, ser sensible a la realidad. El mundo no es el que aparece por la pantalla solamente. No. Eso es una parte, ¿no? Busquemos otros ámbitos. Lo utópico sería decir que mejor que no existiera Cáritas porque habría igualdad y nadie estuviera necesitado de ayuda, pero eso es utópico. Los teólogos, yo no soy teólogo, dicen la caridad no va a desaparecer nunca porque es el amor de Dios. Es el niño Jesús que ha venido estos días a encarnarse. Pero sería otra caridad distinta. Sería otra. Sí. En lo que es las consecuencias del ejercicio de la caridad, que yo quiero entenderte ahí, pues Cáritas, claro, desaparecería pues porque ojalá y la administración, todos en este mundo, hubiera empleo para todos,
Quiero decir, que todo el mundo tuviera una casa y tuviera para esto- comer esto- dignamente y vestir dignamente. Eso es. Y tuviera acceso a la cultura y al internet. A todo esto. Ojalá y eso fuera así, pero eso es utópico hoy por hoy. Y por eso Cáritas tiene mucho mérito esa labor que estáis haciendo. Yo os quiero felicitar una vez más. Esta casa, tanto Onda Cero como Más Televisión, está a vuestra más completa disposición. Muchas Creo que ahí gracias. tenemos que ser más solidarios que con ninguna otra cosa. Y don Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas Interparroquial en la provincia de Ciudad Real, pues ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros y que no perdamos esa sensibilidad. Es lo Que así sea. que así sea. Que así sea.